El mensaje llegó a las 7:42 de la tarde un jueves. Sin saludo, sin introducción, solo la voz de mi padre medida y cortante como un memorando de negocios. No te molestes en venir a la reunión familiar. Estamos cortando lazos. Eso fue todo. 18 palabras. 18 sílabas si cuentas la pausa antes de que colgara. Lo reproduje una vez, no porque no lo creyera, sino porque por alguna razón esperaba sentir algo más grande. Un pico de rabia, un golpe en el pecho, algo. Pero todo lo que sentí fue quietud. Como si la parte de mí que había estado preparándose silenciosamente para esto finalmente hubiera oído lo que siempre supo. Mi nombre es Harper Lane. Soy la menor de dos. Mi padre, Warren, construyó Lane Autocare desde cero, primero como mecánico, luego como dueño de una franquicia, luego como operador de una cadena regional. Mi hermano mayor, Rhett, es el heredero que siempre quiso. Carismático, imprudente, intocable, y yo era la que mantenía las luces encendidas silenciosamente, eficientemente, invisiblemente. No llamé de vuelta esa noche. No pregunté por qué. Ni siquiera reenvié el mensaje de voz a mi madre, Lynette, quien históricamente se mantenía al margen de los asuntos de negocios cuando se volvían inconvenientes. Solo le envié un mensaje de texto con 2 palabras. Entendido. Luego abrí mi computadora portátil, inicié sesión en el portal de préstamos que no había tocado en meses, hice lo que sabía que ninguno de ellos esperaba que hiciera. Eliminé mi nombre, no por enojo, no por rencor, sino por claridad. 2 años antes, cuando el negocio familiar necesitaba asegurar un préstamo de expansión de $2.5 millones, el banco pidió un segundo solicitante con crédito impecable. Rhett tenía deudas. Warren tenía apalancamiento. Yo tenía números limpios y un máster en administración de empresas de Harvard. No me suplicaron que firmara. Simplemente me entregaron los papeles, asumieron que lo haría y lo hice. Porque en ese entonces, todavía pensaba que la lealtad ganaba pertenencia. Pero ahora, sentada sola en la mesa de mi cocina, el mensaje de voz reproduciéndose débilmente en el fondo, me di cuenta de algo completamente diferente. No me habían cortado. Simplemente habían confirmado lo que habían estado haciendo silenciosamente durante años. Y esta vez, yo estaba lista para terminar la oración por ellos. Solía pensar que mi padre amaba el orden más que nada. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era el orden, era el control. Warren Lane construyó Lane Autocare de la misma manera que construyó nuestra casa. Ladrillo por ladrillo, regla por regla sin espacio para la suavidad. El garaje vino primero, la familia vino en segundo lugar, a veces en tercero. Tenía un dicho, uno que le gustaba repetir frente a los empleados y aún más frente a nosotros. No contratamos extraños, criamos reemplazos. Y eso es lo que Rhett y yo éramos posibles sucesores. Al menos en teoría. Rhett era 3 años mayor, más ruidoso, más audaz, y siempre caminando justo un poco fuera del alcance de la responsabilidad. Pero tenía el encanto que Warren respetaba, un aire arrogante que mi padre reconocía en sí mismo. Así que Rhett recibía los elogios, las segundas oportunidades, la indulgencia. Yo recibía el portapapeles. A los 12 años, registraba envíos de llantas en QuickBooks. A los 16 años, gestionaba la nómina en la tercera ubicación durante las vacaciones de primavera. No preguntaba, me decían. Sin agradecimientos, sin preguntas, solo la expectativa implícita de que estaría donde el negocio me necesitara disponible, obediente, incansable. Mi madre, Lynette, no era cruel. Simplemente desaparecía dentro de su rol, organizando cenas, doblando facturas en sobres, sonriendo a través de reuniones, luego apartándome para recordarme: tu padre está construyendo algo para nosotros. Sé agradecida, carino. Así que lo era, o lo intentaba. Estudié duro, obtuve mi máster en administración de empresas, rechacé una oferta corporativa en logística en Chicago porque Warren dijo familia antes que ambición. Necesitaba a alguien que ayudara con la expansión regional. Rhett aparentemente se enfocaba en la visión. Yo me enfocaba en todo lo demás. Cuando surgió la oportunidad de asegurar financiamiento para una nueva sede central, negocié el arrendamiento, comparé tasas en 6 bancos, conseguí un acuerdo con términos favorables y un bloqueo de interés de 3 años. Pero el banco quería un segundo firmante. Rhett no podía.
Su crédito estaba arruinado. Warren no quería poner en riesgo activos personales, así que se volvieron hacia mí. Sin gran discurso, sin cena, solo los papeles en la mesa y un bolígrafo ya destapado. Dudé tal vez medio segundo. Luego firmé porque en algún lugar dentro de mí todavía creía que si demostraba ser lo suficientemente leal y prescindible, finalmente me verían no como el plan de respaldo, sino como parte del plan. Por supuesto, nunca dijeron gracias. Solo asumieron que era mi trabajo. Eso fue hace 2 años. Pensé que estaba invirtiendo en un futuro que compartiríamos. No sabía entonces que solo me estaba haciendo lo suficientemente útil como para ser invisible. Y si estás en silencio el tiempo suficiente, comienzas a creer que la invisibilidad es una especie de amor. No lo es. Es solo silencio confundido con paz. La primera grieta no sonó como ruptura. Sonó como risa. La risa de Red para ser exactos. Estábamos en una reunión de presupuesto trimestral. Solo los tres, yo, Red y Warren. Había señalado una factura de proveedor, $12,000 duplicados durante 3 meses. Un error claro. O al menos eso pensaba. Eso es de un amigo mío, dijo Red, descartándolo como si fuera pelusa en su cuello. Déjalo pasar. Nos da buenas tasas en otros lugares. Miré a mi padre, esperando algo. Una ceja levantada, tal vez una sola palabra de escrutinio. Pero Warren no se inmutó. Solo alcanzó su café y dijo, «Concéntrate en cosas más grandes, Harper. Deja de actuar como una extraña». Extraña. Esa palabra no solo dolió. Se asentó en algún lugar bajo mi piel. No era una empleada reciente. Había supervisado la logística para 4 expansiones de sitios, renegociado el arrendamiento de nuestra flota a la mitad del costo original, y mantenido la nómina equilibrada a través de 2 disrupciones en la cadena de suministro. Y sin embargo, cuando cuestionaba algo que no involucraba hojas de cálculo o cumplimiento silencioso, me convertía en extranjera. Después de esa reunión, las cosas cambiaron sutilmente. Al principio, mi acceso a los sistemas internos comenzó a estrecharse. No podía iniciar sesión en plataformas de proveedores. Luego el tablero financiero me redirigía a una página de solo lectura. La tarjeta de crédito de la empresa atada a mi nombre expiró. Nunca fue reemplazada. Cada vez que preguntaba, obtenía la misma respuesta: reestructuración o cambios temporales en el sistema o peor, no te preocupes por eso. Y sin embargo, noté que Red tenía un nuevo escritorio de pie, un viaje pagado por la empresa a Las Vegas etiquetado como cumbre de liderazgo, y una silla de oficina que costaba más que mi primer auto usado. Algo cambió dentro de mí. No enojo, no todavía, sino una alerta silenciosa. El tipo que viene cuando tus instintos susurran. Están preparando una puerta para ti. Y solo se abre en una dirección. Comencé a guardar copias de todo. Informes de gastos internos, notas de reuniones, correos electrónicos donde Red copiaba a clientes, pero firmaba usando mi nombre. Por la noche, los organizaba en una carpeta privada en mi computadora personal. Una que llamé registro en la sombra. No estaba segura aún de que estaba construyendo, solo que necesitaba aferrarme a la verdad mientras aún estuviera en mis manos. Una tarde, me puse en contacto con Danielle Keller, una excompañera de la Facultad de Derecho. Habíamos perdido el contacto durante años hasta que ayudó a su hermana a escapar de un divorcio complicado de una sociedad inmobiliaria. No le conté todo a Danielle, solo lo suficiente para hacer una pregunta simple. Si un cofirmante se retira de un préstamo comercial, ¿qué pasa? Su pausa fue reveladora. Depende. Si no eres garante y no estuviste involucrada en un mal uso reciente, el préstamo puede ser reevaluado sin tu nombre. Silencio cement. Legalment. Exhale. En ese momento, no sabía si estaba planeando una salida o construyendo una coartada. Lo que sí sabía finalmente era que la historia que pensaba que estaba viviendo la hija leal, manteniendo a flote el legado, ya no era mía. No solo me estaban empujando fuera. Lo estaban haciendo lo suficientemente lento como para seguir aprovechándose de mi silencio. Fue una mañana de jueves a principios de primavera cuando la pieza final encajó en su lugar. Los árboles fuera de la ventana de mi oficina apenas comenzaban a brotar.
Recuerdo ese detalle claramente porque algo sobre las hojas nuevas hizo que lo que estaba a punto de encontrar se sintiera aún más rancio. Acababa de recibir mi resumen de crédito mensual, algo que revisaba por hábito más que por preocupación. Pero esta vez, un ítem destacaba. Revisión de pago diferido de Lane Holdings. No había visto ese nombre usado en años. Era una corporación fantasma que Warren había creado una vez para propiedades inmobiliarias inactiva. O eso pensaba. Curiosa, investigué más a fondo. Lo que encontré no fue sorprendente. Fue peor. El préstamo de expansión que había confirmado 2 años atrás, el que se usó para lanzar la nueva sede regional de Lane Autocare, estaba en mora, 3 pagos atrasados. El negocio estaba apenas flotando en periodos de gracia facturas de proveedores retrasadas. Mi nombre todavía estaba en el préstamo. Y peor aún, se citaba en comunicaciones con acreedores como una razón para extender la buena voluntad porque mi crédito estaba limpio. Porque mis finanzas estaban intactas porque yo era, como siempre, la confiable. Pero no había visto un informe financiero en meses. No había sido incluida en una reunión de junta desde el otoño pasado. Y la última vez que le pedí a Red una actualización, respondió con un emoji guiñando el ojo. Y sin preocupaciones, hermana. Gran visión viniendo. La visión no pagaba las cuentas. Saqué registros archivados, rastré facturas 6 trimestres atrás, comparé gastos contra proyecciones de presupuesto que yo misma había escrito. Y entonces lo vi más de $40,000 en honorarios de consultoría, todos canalizados a través de un amigo de Red. Varias entradas etiquetadas como pruebas de marketing no tenían campañas asociadas. Reparaciones de flota triplicadas y cotizaciones de proveedores firmadas con mis iniciales, unas que nunca aprobé. No era mala gestión, era orquestación. Ese mismo día, me reuní con Daniele de nuevo, esta vez en persona. Nos sentamos una frente a la otra en un reservado tranquilo en una cafetería que le gustaba cerca del tribunal. Le mostré todo. Pasó las páginas lentamente, labios apretados, ojos firmes. Cuando llegó al acuerdo de préstamo confirmado, se detuvo. No estás listada como garante, dijo. Parpa D. ¿Qué significa eso? Significa que usaron tu nombre para asegurarlo, pero no estás legalmente obligada si te retiras antes de la reestructuración. ¿Y si lo hago? Daniele dejó los papeles, cruzó las manos, y dijo algo que nunca he olvidado. No necesitas confrontarlos. No adviertas. No grites. Solo mueve el ladrillo que sostiene su pared y déjala caer. Fui a casa esa tarde y abrí la carpeta que había renombrado. Ya no registro en la sombra, ahora plan de redención. Dentro había archivos PDF, correos electrónicos marcados, capturas de pantalla de cuentas, y un borrador de carta que Daniele me había ayudado a escribir semanas antes cuando todavía dudaba. Ya no dudaba más. No solo me habían empujado fuera. Me habían usado hasta que asumieron que no tenía más que dar. Y tal vez no lo tenía. Pero tenía una cosa más que tomar. Mi nombre. Tomó 4 minutos. Eso es cuánto tiempo permaneció abierto el portal una vez que inicié sesión usando las credenciales administrativas que había creado 2 años atrás. De vuelta cuando todavía tenía acceso completo, de vuelta cuando pensaba que estaba construyendo algo real. La pantalla parpadeó una vez, luego mostró un aviso. Estado de co-solicitante activo. Opciones de modificación disponibles. Hice clic en eliminar. Luego subí la carta de retiro firmada que Daniele y yo habíamos finalizado 3 semanas antes. Escribí mi PIN. Enviado. No sonaron alarmas. Sin correos electrónicos de confirmación. Solo un mensaje tranquilo en texto gris al final de la pantalla. Actualization recibida. Procesamiento pendiente de revisión de cumplimiento. Estaba hecho. El siguiente paso era control de riesgos. Envié un correo electrónico al gerente de préstamos del banco, un hombre llamado Keiter, alguien con quien había negociado durante la fase de expansión. Adjunté un resumen de discrepancias financieras, fraude de proveedores, firmas alteradas y restricciones de acceso indicando exclusión interna. Fui cuidadosa, clara, profesional. Lo que no incluí fue emoción. En 1 hora, el banco congeló la cuenta operativa atada a Lane Holdings y activó una revisión interna del préstamo. Silencio Cement. Sin llamada a mi padre,
sin memorando a Red, solo una pausa, un cursor parpadeante en su sistema donde una vez había confianza ciega. Mientras ellos se apresuraban, yo me moví. Contacté a mi contadora personal, Sabrina Kim, alguien en quien confiaba desde mis años de posgrado. Revisamos mi exposición, corrimos simulaciones en escenarios peores. Ella confirmó lo que Daniele había dicho. Sin responsabilidad, sin daño al crédito, ni siquiera una obligación legal de notificarlos. El fideicomiso al que había movido mis ahorros el mes pasado estaba protegido. Esa noche, por primera vez en años, dejé mi teléfono en silencio y realmente lo quise decir. Dormi. Cuando desperté a la mañana siguiente, ya había 32 llamadas perdidas. Para la tarde, había 78 de mi madre, 13 de mi padre, 7 de Red, y una de un número que no reconocí hasta que reproduje el mensaje de voz. Era Gordon Maddix, su contador de la empresa de larga data. Su voz era aguda, en pánico, casi quebrándose. Harper, llámame ahora. Esto es serio. El préstamo se está colapsando. El banco retiró el apoyo. Estamos en riesgo de incumplimiento. Necesitas arreglar esto. Me oyes? Tienes que arreglar esto. Lo escuché 2 veces. No porque no entendiera lo que quería decir, sino porque sonaba como justicia. Y la justicia, cuando finalmente llega, no grita, resuena. A primera hora de la tarde, Red envió su primer mensaje de texto. ¿Qué demonios hiciste? Y luego otro, estás exagerando. Podríamos haber manejado esto internamente. Pero la palabra nosotros ya no aterrizaba. No había habido un nosotros en mucho tiempo. Más tarde esa noche, mi madre dejó un mensaje de voz, no enojada, sino tranquila, temblorosa. Cariño, ¿qué está pasando? Tu padre dice que el banco congeló todo. Que podrían reclamar el préstamo. ¿Firmaste algo? Lo hice, pero no expliqué. La llamé de vuelta, dejé que el teléfono sonara 2 veces. Eliminé mi nombre, eso es todo. Su respiración se cortó. Pero tú no puedes simplemente hacer eso. En realidad, puedo, dije. Y lo hice. Ella hizo una pausa. Harper, esto nos afecta a todos. No, respondí con calma. Tú te aseguraste de que no lo hiciera. Y luego colgué, no en enojo, en completitud. Eligieron el restaurante al que solíamos ir para cumpleaños, leonas paredes de ladrillo viejo, demasiados ventiladores de techo, y el salón privado cerca de la chimenea donde una vez soplamos velas y brindamos con ginger ale. Pero no había globos esta vez, ni pastel, solo mis padres, Warren y Lynette, sentados rígidos en un extremo de la mesa, y Red mirando su teléfono, fingiendo que esto estaba por debajo de él. También había una silla vacía esperándome, como si todavía creyeran que podía ser convocada. Llegué 15 minutos tarde a propósito. Llevaba pantalones grises y una blusa abotonada, neutral y legible. Daniele una vez me dijo que el poder no grita. Llega sin disculpas. Red se levantó cuando entré. Gracias por venir. No vine por ti, dije, tomando la silla lentamente. No perdamos el tiempo de los demás. Warren se inclinó hacia adelante, ojos fijos en los míos. Hiciste tu punto alto y claro. No, dije con voz calma. El banco hizo mi punto. Yo solo dejé de proteger tu mentira. Su mandíbula se tensó. Lynette se movió incómoda. Estamos tratando de mantener esto unido, dijo. Piensas que nos estás castigando, Harper, pero estás castigando el legado que tu abuelo construyó. Lo miré fijo. El abuelo construyó un garaje. Tú lo convertiste en una dictadura. Red resopló. Oh, vamos. Te dimos todo. Me dieron un trabajo, dije, encontrando su mirada. No una voz. El silencio que siguió fue denso, casi cálido, como una habitación que finalmente había dejado de fingir ser algo más. Luego, Lynette, mi madre, habló casi en un susurro. ¿Qué quieres, Harper? Esa era la pregunta, ¿no? No venganza. Ya había tomado eso. Lo que quería ahora era claridad. Metí la mano en mi bolso y coloqué un sobresellado en la mesa. Esta es una declaración jurada firmada confirmando que me he retirado permanentemente del préstamo de la empresa, la junta y todas las operaciones comerciales. Nunca usarán mi nombre de nuevo.
Warren abrió la boca, pero levanté una mano. No he terminato. Tomé una respiración. También estoy enviando una denuncia anónima al auditor estatal. Hay fondos desaparecidos, proveedores no pagados, inconsistencias en la nómina. Deslicé el sobre hacia adelante. Es tu desastre ahora completamente legalmente. La cara de Red se puso roja. Nos estás destruyendo por ego. No estoy destruyendo nada, dije poniéndome de pie. Solo estoy eliminando la ilusión de que alguna vez fui parte de ello. Me giré hacia la puerta. Detrás de mí, por primera vez en mi vida, mi padre dijo la única palabra que nunca esperé oír. Harper, por favor. Hice una pausa, no por duda, sino por satisfacción. Dejaste un mensaje de voz diciéndome que habíamos terminado, dije sin darme la vuelta. Solo estoy acordando contigo formalmente. Y luego me fui. La historia llegó a los periódicos. No a los grandes. Solo una pieza tranquila en un digest de negocios local. Lane Autocare enfrenta turbulencia financiera en medio de disputas internas. No la filtré, pero sabía quién lo hizo. Daniele me llamó 2 días después, su voz medio seria, medio sonriendo. Cuando la gente pierde poder, dijo, buscan a alguien a quien culpar. Solo no esperaban que esa persona ya se hubiera ido. Después de eso, los mensajes de voz se volvieron agudos. De mi padre, niña desagradecida. Construimos ese negocio para ti. Está arruinando tu futuro. De Red. Piensas que eres astuta, pero nos necesitarás algún día. De Gordon Maddox, el contador. ¿Entiendes siquiera lo que esto significa? Has destruido su legado. Pero aquí está la cosa. Nadie lo dijo en voz alta. Ellos lo destruyeron mucho antes de que yo me retirara. Lo destruyeron cuando usaron mi nombre, pero me negaron un asiento en la mesa. Cuando decidieron que yo era una amenaza, no una hija, cuando me hicieron invisible. Ahora el préstamo se estaba hundiendo. Las cuentas congeladas, los contratos de proveedores desmoronándose y yo estaba intacta. Sin repercusiones legales, sin daño financiero, mi crédito intacto, mis ahorros seguros. Reenvié el último mensaje de voz a Daniele, luego borré el resto. Saqué mi teléfono del modo silencioso, y por primera vez en años, se mantuvo en silencio. Sin crisis, sin solicitudes, sin incendios que solo yo pudiera apagar. Me mudé a un pequeño loft en el centro de Portland. Nada elegante, solo luz solar, ventanas limpias, y espacio suficiente para un escritorio y paz. Comencé a consultar silenciosamente, ayudando a startups lideradas por mujeres a evitar el tipo de trampas que había vivido. No porque necesitara un propósito, sino porque ya lo tenía. 3 meses después, llegó un sobre a mi nueva dirección. Sin nombre de remitente, solo el logotipo del banco y un código de barras de seguimiento. Dentro había una sola hoja de papel. Esta carta confirma que el préstamo comercial asociado con Harper Lane ha sido formalmente retirado y reestructurado. No queda obligación adicional, no se requiere acción, sin gracias, sin disculpa, sin giro, solo una línea dibujada en tinta en la ley y finalmente en la verdad. Coloqué la carta en una carpeta marcada completo y la deslicé en la parte trasera del gabinete. Esa noche, encendí una vela junto a la ventana. El loft estaba tranquilo. La ciudad abajo zumbaba inconsciente y viva. Pensé en ese mensaje de voz una última vez. No te molestes en venir a la reunión. Estamos cortando lazos. Querían silencio, obediencia, ausencia, y obtuvieron los 3. Lo que no esperaban era que yo prosperaría dentro de ese silencio. Que construiría algo no por venganza, sino por realidad. Serví una copa de vino, abrí un nuevo archivo de cliente y escribí una línea en la parte superior. No eres difícil. Solo eres finalmente visible. Y luego seguí.